Cierre un momento sus ojos a fin de concentrarse y dele gracias por su misericordia, su fidelidad, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Padre, te damos gracias en este momento, bendecimos tu nombre, gracias porque hemos podido alabarte, glorificarte, Señor, darte a ti la honra y la gloria, Dios mío, por todos tus beneficios para con nosotros, Señor. Gracias porque día a día tú nos hablas, cada día haces milagros, cada día te manifiestas, Señor. Y en este momento, Dios mío, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables, que nos des la porción a nuestro corazón, a nuestra vida, a fin de agradarte, Señor, a fin de estar siempre en tu presencia, Padre. Te agradezco, Señor, juntamente con tu iglesia, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, amén. Le invito a que salude a dos personas que no hayan venido con usted, por favor, salúdelas por ahí, dígales, Dios te bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Después del saludo, si trajo su Biblia, en la epístola a los Hebreos, Hebreos 12, Hebreos 12. Si no ven a mi esposa esta mañana es porque está viajando a Tuxtla. Lo invitaron a dar una conferencia en una iglesia que no es de la cobertura, y fue con un grupo de guerreras. Y también sabemos que hay una buena cantidad de muchachos que fueron a servir al encuentro. Allá están, hoy los vamos a recibir en la última celebración. Hebreos 12, ¿ya lo tenemos? Lea conmigo desde el versículo 1, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4 dice, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Verso 5, y han olvidado ya la exhortación que se les dio como a hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quisiera pedirles que repitiéramos el versículo 1 en voz alta. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Eso es palabra de Dios. Puede sentarse. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Les sugiero que mantenga la Biblia abierta, por favor, a fin de que esté consultando ahí constantemente, ya que a veces no traemos Biblia, o la traemos pero no la consultamos. Muy bien, no se sabe con exactitud quién haya escrito esta epístola. Se cree que fue el apóstol Pablo o algún otro de los apóstoles, pero lo que sí sabemos que es el Espíritu Santo el que lo inspiró, y con eso basta. Dio sus hombres para que escribieran, y por eso se hizo la Biblia en un periodo de unos 1500 años, diferentes autores, y de los 66 libros que tiene, ni un libro contradice al otro, porque todo es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí el Espíritu Santo nos está diciendo acerca del pecado. Y tal vez si esta mañana les preguntara su concepto de pecado, usted me va a decir que es pecado. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que hay cosas que no son pecado y nosotros las hacemos pecados. Y uno dice, bueno, ya hay tanto pecado como para seguir inventando más pecados.
Pero hoy vamos a hacer a un lado nuestros conceptos y vamos a tener algunas definiciones de lo que es pecado. Así, de una manera práctica, el pecado es no dar en el blanco, así, simple y sencillamente. El pecado es, apréndalo, no dar en el blanco. Quiere decir que esto nos ilustra algo. Si nosotros practicamos tiro con arco o con rifle, lo que sea, y hay un punto ahí donde tenemos que dar en el centro, en el blanco, y si erramos, no dimos en el blanco, y eso es el pecado. En otras palabras, Dios nos trajo a todos aquí, a esta tierra, con un propósito. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. El problema es que mucha gente morirá en pecado porque pasó por esta tierra y nunca supo con qué propósito Dios lo trajo. Es como si dijéramos, ¿para qué tienes la cabeza? Dice el ranchero, pues para ponerme el sombrero. ¿Y para qué sirven los libros? Para que los pongas unos sobre otros y puedas alcanzar otro libro más arriba. Y nuestra visión de propósito es muy pobre. Hay gente que no sabe por qué Dios lo trajo a este mundo. No sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué quiere. Un día quieren una cosa, otros días quieren otra. Y pasan por esta vida, se mueren sin pena ni gloria y no saben con qué propósito han venido. Esta mañana quiero decirle a los amigos que nos escuchan y nos ven que a Dios no le falla nada. Dios nos trajo a este mundo con un propósito, el cual todos los que somos hijos de Dios ya sabemos con qué propósito Dios nos trajo. No somos producto de la casualidad, no somos producto de un accidente. Cada cristiano sabe por qué Dios lo trajo a este mundo, para que conociéramos a Cristo, fuéramos redimidos del pecado y para que llevemos una vida en Cristo Jesús. Y sabemos dónde estamos en este planeta, pero no somos de este mundo y sabemos a dónde vamos. Y la Biblia dice que vamos a un lugar que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos un propósito por el cual estar aquí y en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que lo contrario de esto es no dar en el blanco. Eso significa pecado. Sin embargo, esta definición se encuentra en el Nuevo Testamento, y para ampliar un poquito, en hebreo también significa, del hebreo awen, awen significa iniquidad, vanidad, dolor, raíz, estar fatigado, estar cansado. En otras palabras, el pecado es ausencia de todo lo que tiene valor verdadero. El pecado es sin valor moral alguno, ¿sí? Todo aquello que es vano, todo aquello que es que causa dolor. Usted sabe que el pecado causa dolor. Y de paso le voy a decir algo: el pecado es caro, se paga mucho dinero por el pecado. Las empresas que venden preservativos y pornografía ganan muchísimo dinero, y obviamente hay gente que gasta mucho dinero en esas cosas. Se dice que cada minuto se están filmando cientos de miles de películas pornográficas en todo el mundo. El principal productor de pornografía es el país vecino del norte, Estados Unidos, que están produciendo mucha pornografía porque hay gente que también lo está consumiendo. Entonces el pecado es caro. El pecado, aparte de que, como dice acá, te produce fatiga, te produce cansancio, también es caro. Y les voy a hacer una pregunta esta mañana: ¿qué será más fácil, obedecer a Dios o desobedecerlo? ¿Qué será mejor? Más bien, ¿qué será más fácil, obedecer a Dios o desobedecerlo? ¿Saben qué? Es más fácil obedecer a Dios, porque cuando usted desobedece, entonces usted está en pecado. Y cuando tiene que comprar la penicilina porque le contagiaron una enfermedad venérea, imagínese cuánto gasta. Cuando tiene que pagar un albergue de rehabilitación, ¿cuánto dinero usted gasta? Para mantener 2 casas o 3 casas, para aquellos que tienen 2 o 3 mujeres, ¿cuánto dinero gastan? Absolutamente todo. El pecado absorbe mucho dinero. El alcohólico puede vender lo que sea con tal de ir y comprar el alcohol, o el drogadicto puede vender lo que sea, hasta prostituirse con tal de tener la droga. Entonces el pecado es caro. ¿Estamos de acuerdo?
Errar del blanco es caro, no darle al blanco es caro. No tener el propósito definido por el cual Dios nos llamó nos va a costar muchísimo dinero, tiempo y esfuerzo. Le comento algo. Cada vez estoy más convencido de que estamos en la voluntad de Dios, en la visión, arrebatándole almas al enemigo. Recién ha estado viniendo gente usted sabe que vienen de varias partes a Torre Fuerte, tanto aquí del país como del estado, incluso de otros países. Y las maravillas que Dios está haciendo, y no las escuchamos en otra parte, aquí cerca. Personas de Tuxtla, gente que tiene mucho dinero. Yo no sabía esto, porque usted sabe que hacemos los encuentros y pues el propósito es alcanzar esas almas para el Señor, que sean redimidos. Y la semana pasada escuchaba un testimonio, a mí me impactó mucho, porque uno no sabe quiénes vienen al encuentro, tampoco lo va uno a andar seleccionando, porque a todos Cristo los puede hacer libres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta familia había enviado a su hija a rehabilitación. Como son gente que tienen solvencia económica, pagaban 150,000 pesos al mes por la rehabilitación de su hija, ¿sí? Obviamente que hay hijos que están errados, hijos que están en pecado. Las flechas, por eso la Biblia compara a los hijos con flechas. Dice, hay flechas que no dieron en el blanco, que se fueron al lodo, se fueron por otro rumbo, pero no dieron en el blanco. Entonces esta muchacha estaba en un centro de rehabilitación, 150,000 pesos mensuales, terminó el programa de rehabilitación y ¿qué cree? No se rehabilitó. Y después a gastar con psiquiatras, con pastillas antidepresivas, pastillas para dormir, y para todo era pastillas. Y alguien les avisó que aquí en Torre Fuerte se hacen encuentros y que Dios se manifiesta. Y la muchacha fue enviada, y ahora me estaban testificando que en el encuentro Cristo cambió completamente su vida. Amén, gloria a Dios. Creo que nos gozamos por eso, porque la honra y la gloria es para el Señor. Y entre paréntesis les digo algo, para aquellos que piensan que hacemos dinero con este asunto. Y ellos dijeron, ¿y por 600 pesos? No es nada, para ellos no es nada 600 pesos. Dije yo, qué bueno fuera que todos valoraran esto. Así lo ven, 600 pesos, el pecado vale más, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vale muchísimo más el pecado. Para aquellos que dicen, no, es mucho dinero. ¿Y cuánto gastas en el pecado? Es simbólico. Un hotel ahí de mediana clase te cuesta 600 pesos la noche para que pases allá a descansar. Y acá se imagina todas las maravillas que Dios hace con esa cuota simbólica de recuperación. Y el Señor va a seguir haciendo más milagros, porque la Biblia dice que en Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros enemigos. Entonces, para aquellos que se atreven a blasfemar y a decir eso no es de Dios, qué errados están en pecado incluso, porque no están dando en el blanco. De tal manera que yo me quedé sorprendido de esto, y seguir escuchando más testimonios y todo lo que Dios está haciendo. Entonces, una iglesia puede estar en pecado porque no está dando en el blanco. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué motivo Dios estableció la iglesia? La iglesia no fue establecida como un centro de diversión. La iglesia no fue establecida como un lugar donde se hace show. No es un lugar sensacionalista. La iglesia tiene que seguir haciendo lo que Jesús comenzó a hacer, dice en el libro de los Hechos capítulo 1. ¿Qué empezó? Dice lo que Jesús empezó a hacer. ¿Qué empezó a hacer y a enseñar? Jesús liberó personas, resucitó muertos, sanó enfermos. Eso hizo Jesús, eso empezó. La iglesia tiene que seguir haciendo esto. La iglesia no es un club social. Si usted dice, ay, ¿cómo voy a doblar mis rodillas aquí si no tienen alfombra? Pues por lo mismo. Si algún día Dios nos permite poner una alfombrita, qué bueno, ¿verdad?
pero ese no es nuestro objetivo. El objetivo de la iglesia es lo que dice el apóstol Pedro, que demos testimonio de la luz de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la iglesia es poderosa, la iglesia sigue resucitando muertos en el nombre de Jesús, sigue liberando, sigue sanando, sigue haciendo muchas cosas. Entonces la iglesia tiene un propósito. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, mucha iglesia se ha desviado del propósito. Solamente buscan la fama, buscan otras cosas, han errado del blanco. Ya se olvidaron cuál es el motivo principal por el cual el Señor fundó la iglesia. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros, los redimidos con la sangre de Cristo. Pero cuando se pierde ese propósito, ¿qué sucede? Estamos en pecado. Es por esto que hoy en día en las iglesias no se reprende el pecado, se le llama de otra manera. Y parece ser que tenemos conceptos como los del mundo. Si alguien tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ahí para ablandar un poquito le dicen relaciones sexuales extramatrimoniales. Si están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, no le dicen fornicación como dice la Biblia, le dicen relaciones sexuales prematrimoniales. El homosexual, bueno, en mi tierra le dicen de otra manera, pero ahí para que no se vea muy feo le dicen el gay, respeta su preferencia, ¿sí? Y a veces parece ser que se ha absorbido esto del mundo. No, simple y sencillamente el que ha errado del blanco, el que no ha dado en el blanco está en pecado. ¿Cuál es el propósito de Dios en una mujer que a cierta edad se realice como mujer, se case, tenga sus hijos? Para mí es algo tremendo que una mujer tenga hijos. Dicen que duele mucho. ¿Qué dicen las mujeres? Las mujeres que han tenido hijo, ¿duele o no duele? Pero a cierta edad de 31 años, de 30 años, la mujer soltera se queja. Es que ya quiero ser mamá. Oye, pero es que dicen que duele mucho. No importa, pero me quiero sentir realizada. Amén, ese es el propósito también en la mujer, que pueda dar sus hijos. Pero anda ahí con una lesbiana marimachona, dicen en mi tierra. No están cumpliendo el propósito. Hombre con hombre, están ahí los dos barracotes. No están cumpliendo el propósito, ¿sí? No han dado en el blanco. Entonces nosotros tenemos que ser efectivos para dar en el blanco, en el nombre de Jesús, para no fallar. Todo aquello que no está bien dirigido, que no está dando en el blanco, se llama pecado. Si usted no dirige bien a sus hijos, es pecado. Dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que no cumple su propósito en esta tierra estará viviendo todo el tiempo en pecado. Entonces, les repito, pecado es no dar en el blanco, pecado es iniquidad. Otro día voy a explicar ahí la diferencia que hay entre pecado e iniquidad. Vanidad, eso es pecado también. Y por eso le decía hace rato, es más fácil obedecer a Dios que desobedecerle. Porque el pecado acarrea en sí fatiga, cansancio. Usted puede ver el rostro de una persona y todo el tiempo anda afligido por el dinero. ¿Por qué anda afligido por el dinero? Porque eso se llama incredulidad. Usted sabe qué fue lo que le llevó a Adán y a Eva a comer del fruto prohibido: el orgullo y la incredulidad. La incredulidad, ¿por qué? Porque no le creyeron a Dios, le creyeron a la serpiente. La serpiente les dijo: el día que coman de este fruto van a ser como Dios, y como Dios es malo, por eso les prohibió. Y sí, dice la mujer, y come del fruto. ¿Por qué orgullo? Porque cuando la serpiente le dijo: ¿serán igual que Dios? Eso es un orgullo. Cuando alguien te dice: tú eres Dios, tú eres tu propio Dios, eso se llama orgullo. Acaba de morir el líder de la secta Creciendo en Gracia. Murió de cirrosis, vomitaba sangre,
en un hospital, todo flaco, cadavérico, aquel que decía ser Jesucristo hecho carne, ¿se acuerdan? Y morir de alcohólico y drogadicto, porque le creyeron a la mentira del diablo que eran Dios. Cuando te dicen es que tú eres Dios y tú eres tu propio Dios. Hay una secta diabólica que enseña eso. Mi hijo no puede ser yo, pero sí se va a parecer a mí. De igual manera nosotros no somos Dios, porque hay solo un Dios y Padre, Jehová de los ejércitos, que nos podemos parecer a Él y ser a su imagen y semejanza, y Él nos puede compartir de su poder, es otro rollo. Pero de ahí a que usted diga, adórenme porque yo soy Dios, el Señor reprende ese espíritu demoníaco. Solamente hay un Dios, nuestro objetivo es alabarle, servirle, reconocerlo solamente a ese Dios. Es por esto que cuando hay personas que adoran a otro Dios, hay personas que hacen un Dios y lo adoran, están en pecado. Aún así hagan buenas obras y digan que no le hacen daño a nadie, están en pecado porque han errado del propósito de adorar al Dios verdadero. Rápidamente, algunos pecados que la Biblia condena, es lo que voy a decir, de ahí hay muchos más que la Biblia condena. Temperamento pecaminoso, maldad, iniquidad, impureza, desobediencia, transgresión, culpabilidad, impiedad, infracción de la ley, errores, como dice el Salmo 19, lujuria en el corazón, desear a una mujer que no es tu esposa, pasiones desordenadas, tener amores platónicos. Cuando estés casada y estás subiendo ahí al Face a un actor que como le gusta mucho, le gustaría que su marido suba una en bikini ahí que diga, ay, este cuerpazo. Es un corazón lujurioso, pecaminoso. Las pasiones desordenadas, enamorarte de quien no debes, incesto, la culpabilidad. Aquí pongan mucha atención los que ya somos cristianos, como un sentido de culpabilidad. Cuando usted viene a Cristo, todos sus pecados le son perdonados. Pero ¿qué sucede? Si usted ya es cristiano, pero todavía trae arrastrando ahí una cola de culpabilidad, y usted dice, pues no me siento bien, es que siempre me acuerdo de los pecados que hice. Dios te los ha perdonado absolutamente todos. Porque si tú no crees que el Señor te ha perdonado, vas a seguir arrastrando esa larga fila de culpabilidad, de pecados, y eso no te va a dejar ser feliz. La Biblia dice en la misma epístola de los Hebreos que los sacerdotes del antiguo pacto todos los días ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Habían sacrificios por las transgresiones. Cuando alguien del pueblo pecaba, tenía que sacrificar algo. De ahí viene ese famoso dicho, me agarraron de chivo expiatorio. De ahí viene, porque era un chivito, un corderito, según si tuvieran dinero o no, o unos palominos que iban y mataban a los palominos, derramaban sangre, porque la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí? Pero sabe, ahora nosotros ya no hacemos esto, porque finalmente dice la Biblia que eso no funcionó. Dice la palabra de Dios que ahora el único cordero que se ofreció de una vez para siempre se llama Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él entró hasta el lugar santísimo y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Así que por favor, ya no ande arrastrando la culpabilidad. Dios no es como nosotros. Te perdono 80%, te perdono 99%, te perdono 40%. No, hermanos, es que el problema es que como nosotros somos así como seres humanos, pensamos que papá Dios es así, y Dios no es así. Cuando Dios te perdona absolutamente todos tus pecados.
Cristo ya no puede ser crucificado nuevamente, pero sí presentó el sacrificio una sola vez. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Juan: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Quién es nuestro abogado? Dígalo fuerte. ¿Quién es su abogado? ¿Quién es su abogado? Ah, bueno, sí, no vaya a decir ay, la reina del cielo es mi abogada. Ya erró del blanco, está usted en pecado. Un solo intercesor por excelencia, el que pasó hasta el lugar santísimo y se ofreció en sacrificio él mismo, el que no tenía pecado. Su sangre limpia y preciosa nos limpió para siempre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si hay un falso Cristo, no lo siga, no lo adore. Voy a pedirles de toda su atención, porque vamos a entrar ahorita en un capítulo donde, si usted no lo lee y lo entiende bien, recuerde que esto puede ser un arma de doble filo, porque el evangelio puede ser vida y puede ser muerte. Vida para los que creemos, muerte para los que lo rechazan. Entonces aquí voy a pedir a ustedes, de verdad, que pongan mucha atención, y al Espíritu de Dios que nos ayude. Romanos 7. Pongan mucha atención, porque ahora voy a explicar algo muy importante acerca del pecado. Porque la Biblia nos dice que huyamos del pecado que nos asedia, y que muchas veces usted sabe la voluntad de Dios y ama a Dios y se deleita en Dios, pero cuando viene a ver, ya la volvió a regar. ¿Cuántos de ustedes la riegan? Y que no diga amén, es un hipócrita. Y no estoy solapando que la riegue, pero ahorita vamos a ver el asunto. Romanos 7, sígame, yo voy a leer una versión un poquito diferente, pero que finalmente dice lo mismo. El apóstol Pablo a los romanos, y es muy importante que todo cristiano escuche esto, por lo menos una vez en su vida lea toda la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, va a entender muchas cosas. Hermanos, les hablo como quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de permanecer al cual fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba. Las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, no por medio del antiguo mandamiento escrito. Verso 7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa
y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Atención acá. Ya por lo menos nos leímos juntos un capítulo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y es uno de los capítulos que más atención se le debe de poner, porque si no uno lo malentiende. Ahora ponga atención acá. Mire, lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto: mientras la mujer está casada y el marido está casado, y ella se casara con otro, se metiera con otro, adultera, porque el dinosaurio de su marido está vivo, ¿verdad? Pero si el marido muere, la mujer queda cantando libre, yo soy libre, ¿verdad? Bien feliz. Y si se casa con otro, dice el apóstol Pablo, siempre y cuando sea cristiano, no hay ningún problema. Pero mientras tu marido viva, estás sujeta a él. Pero si él se muere, tú quedas libre y te puedes casar con otro. De igual manera, en cuanto a la ley, dice Pablo, yo estaba muerto porque la ley condena el pecado que yo practicaba. Y por la ley conocí el pecado, dice el apóstol, porque si la ley no me dijera no codiciarás, yo no sabría que codiciar es pecado. Pero cuando viene Cristo, Él cumplió toda la ley. Ahora nosotros no estamos sujetos a la ley, sino a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ahora, ponga mucha atención en esto. Dice el apóstol Pablo, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, como que despertó aún más el deseo de pecar, porque como la ley de Dios dice no codiciarás, pues yo me dediqué a codiciar más todavía. Esto algunos lo llaman lo de la psicología inversa, ¿verdad? Que se hace lo contrario de lo que se nos manda. Y dice la Biblia que como las centellas nacen para volar por el aire, igual los humanos venimos como programados para la rebeldía. Dígale a un niño, no toques esto, ¿y qué es lo que hace? Es lo primero que hace. Dígale a un niño, no hagas esto, ¿y qué hace? Es lo primero que hace, porque se le despierta en él la maldad y dice, ¿por qué me lo prohibirían? Mira, hijo, nunca metas un alambre en el contacto de corriente eléctrica. Y dice el niño, ¿por qué me lo prohibirían? ¿No será que me estoy perdiendo de algo bueno? Y agarra un alambre y va ahí y le da el toque. O sea, la prohibición le excitó. La prohibición le animó más a hacer lo que le estaba prohibido. ¿Sí me explico? Y al darse el toque ahí, el chamuscón, él mismo pagó la transgresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ley no es mala, la ley solamente nos dice lo que es pecado. Pero lo que dice el apóstol aquí, que parece que cuando se nos prohíbe algo, como que más lo hacemos.
Hombre, dice la abuelita, no seas bruto, no estés tomando su pipí del diablo. ¿Cuál es el pipí del diablo? La cerveza. Y aquel dice, ¿por qué me lo prohíben tanto? ¿No será que es algo bueno? Y toman harto pipí del diablo, la gran panza de caguamero. No cometerás adulterio. ¿Por qué será? ¿No será que me están prohibiendo algo de lo que no debo perderme? Y lo que le prohibieron, eso hace. Y solamente que falta que le digan, como en un programa que pasaba hace mucho tiempo, que decía, lástima, Margarito. ¿Se acuerdan del Margarito? Cada burrada que le pasaba, así le van a decir, lástima, Margarito, porque lo que tiene esa mujer también tiene tu esposa. Quiero decir colores, tamaños. No, es lo mismo, pura vanidad. Entonces, si Dios lo prohíbe, es por algo. Pero parece ser que cuando está la prohibición, como que el pecado que mora en nosotros, el apóstol Pablo está hablando de esto, que nuestra naturaleza pecaminosa como que se incita más para desobedecer. Porque dice que el pecado, mire qué tremendo es el pecado, tomó ventaja, ocasión, para que mediante el mandamiento de prohibición, que ese mandamiento al obedecerlo tenía que darme vida, vengo yo y lo desobedezco y me da muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Ay, Señor, ¿qué es la paga del pecado? Pero hay una buena noticia esta mañana. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En caso de que usted ya esté sentenciado a muerte, hoy hay una oportunidad. Concluye el apóstol Pablo: si con mi mente amo a Dios, me deleito en la ley de Dios, pero veo que mi cuerpo como que tiende al pecado, entonces dice, concluyo que ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, ¿con esto el apóstol está solapando el pecado? No. Mire, en nuestra Biblia ya se dividió ahí por capítulos y versículos, pero ahí, lo que leímos ahorita, ahí no termina el discurso del apóstol. ¿Quiere ir conmigo al capítulo 8? Bueno, aunque no quiera, ahí léalo, porque esto es vida. Sigue el discurso. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, mire qué tremendo es el Señor, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos, como dice, según la carne o según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne, los deseos de la mente, y son muy diferentes, dice esta versión, a los que viven conforme al Espíritu, que fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne, según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y después de una coma dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Atención acá. Voy concluyendo con esto. Originalmente leímos en Hebreos 12 que tenemos que escapar. Diga conmigo, escapar. Otra vez, escapar. Okay. Tenemos que escapar, dice, del pecado que nos asedia. Es como si el pecado viene y nos quiere abrazar y nosotros nos escapamos y nos estamos escapando constantemente.
Tal vez alguien diga, yo no, pastor, de repente sí me he dejado abrazar. Bueno, pues la palabra de Dios dice que tenemos que escaparnos, huirnos del pecado que nos asedia y de todo peso. Por eso yo estaba pensando en esto. El pecado, aparte de ser malo, costoso, también pesa. El pecado produce estrés. Dice la Biblia que para el malo no hay descanso. El pecado te va a estresar y el estrés produce el aumento de triglicéridos, colesterol, ácido muriático, iba a decir, no, ácido úrico, de tal manera que el hombre puede tener 30 años y ya está con achaques como de un hombre de 80 años. Tiene 17 y ya está todo visco por tanta droga que se mete en la nariz. Hasta le dicen mira con chanfle, como le decían a Yosmar. Tiene 20 años y parece que tuviera 50. El pecado nos envejece. No voltee a ver a nadie, por favor. ¿Por qué cree que los artistas cada rato les estiran el cuero? Dicen que la difunta doña María Félix, de tanto que le estiraban, dice que todo el cuero ya lo tenía aquí atrás. Si vienen estiradas, ¿por qué? Porque están amargadas, están en pecado. El pecado cansa. Para el malo no hay descanso. Hay estrés, hay fatiga, hay desesperación. Tiene que esconder el celular. Leí por ahí una frase que me llamó mucho la atención. Dice, el que esté libre de pecado, que le deje su celular una semana a su esposa. Y alguno puede decir, yo sí, pero con clave, ¿verdad? Para que no lo abra. Qué chistoso. Otra vez. El que esté libre de pecado, que le deje su celular sin contraseña, ¿verdad? A su esposa. ¿Cuánto lo haría? Me decía alguien, ay pastor, es que fíjese que mi esposo esconde la cartera y esconde el celular. Le digo, dije, bueno, ¿por qué la cartera y el celular? Porque piensa que su mujer le va a agarrar un billetito por ahí. Miserable, dice el apóstol Pablo. A tu mujer le limitas el dinero y por otro lado le estás dando. Triste su pecaminosa vida. Mientras los hijos van a comprar bolsitas de hielo en la tienda, la amante tiene un refrigerador que nada más le aplasta un botoncito y salen cubitos. Feliz la India ahí, ¿verdad? Mientras la esposa tiene un celular todo chafita, porque el hombre le dijo, vos, pura cosa buena que eres, ahí te va un chafita. La amante tiene un iPad, o no sé cómo se llaman unos que salieron así, que nada más, para contestarle hace uno nada más así. Es mucha tecnología para mí, ¿verdad? Pero ya lo vi, nada más para contestarle hacen así. Y todavía, como la amante no lava ni plancha y tiene unas uñas como de 1 kilómetro, todavía la hace. Y con la pierna cruzada. Horribles, al ratito que los dejen por otro hasta van a querer que se los traiga la tierra. Ya les empezó a temblar la carraca a varios. Y me decía esta persona, es que esconde su cartera y esconde su celular. ¿Y el celular por qué? Y le digo, ¿y dónde lo esconde? Me dice, pastor, pues es lo que yo no sé. Si yo supiera dónde, lo agarro, no sé dónde. Dice, pero sospecho que a veces abajo del colchón, a veces en el refrigerador, en el trinchador, en un zapato, con 2 calcetines, muy vivitos, ¿verdad? Pero no pueden dormir pensando que la mujer les va a encontrar el celular y les va a encontrar fotos de Olga Brisky, pero de ahorita como está, ¿verdad? No como estaba antes. Por eso el pecado estresa.
Mire, voy a concluir con esto. Uno de los personajes más admirados del Antiguo Testamento es un muchacho llamado José, que se le llama José el Soñador. Él tendría unos 17 años cuando fue vendido como esclavo en Egipto. Usted conoce la historia, es uno de los patriarcas descendientes de Jacob, de las 12 tribus. Y dice la Biblia, escuche esto, que a pesar de que él fue a un país extraño, donde su familia no lo estaba viendo, donde no se respetaba la ley de Dios, él tuvo la oportunidad de echarse a perder allá en Egipto, en el mundo. Tenía pretextos para hacerlo. Su familia estaba lejos, lo vendieron, lo odiaban sus hermanos. Pudo haber dicho: nadie me quiere, nadie me ama, mejor me emborracho. Pero la Biblia dice que no, José se mantuvo íntegro. Y aparte dice la palabra de Dios que era un joven muy hermoso. En chiapaneco dijéramos galanote, ¿verdad? Guapo, soltero. Y dice la palabra de Dios que era un hombre lleno de gracia, servicial, atento a su amo, que era el Potifar. Y este Potifar le llegó a tener tanta confianza a este muchacho que lo puso sobre toda su casa. ¿Y quién no? Doña Potifara. Bueno, la Biblia no da el nombre, ¿verdad? Pero la esposa de Potifar se enamora de José. ¿Se imaginan a usted José trabajando ahí en el jardín? ¡Ah, qué calor el José! Y se quita la playerita o la túnica y aquel cuerpazo, un lavadero del estómago. ¿Se han imaginado así a José? Dice la Biblia que era hermoso. Que Ricky Martin ni que nada, ese es gay. Ah, como Luis Miguel, no, ese es pura lonja cortada ya, liposucciones que le han hecho. No, este era naturalito, no tomaba anabólicos. Porque los que toman anabólicos para estar así bien forniditos, se les ve el apetito sexual y hasta sodomita se vuelve. Sea naturalito, así como uno que es bien hombre, ¿verdad? ¿Se imaginan ahí ese José y ahí en la jardinería y aquel cuerpazo bien marcado? Y doña Potifara: ¡ah, muchacho! Ven acá, ¿pudieras darme unos masajes? Señora, pero es que es parte de tu trabajo. No, pero es que todavía me falta. Su esposo me dijo: no, es parte de tu trabajo. Y constantemente lo estaba acosando. Era guapo, de hermoso aspecto, dice la Biblia. Hasta que un día la señora ya no aguantó más el deseo. ¿Y qué cree? Quiso violar a José. Yo no sé qué edad tendría la señora, tal vez estaba ya entre los 40, ¿verdad? 40 y 20, como dice el poeta desahuciado. Digo, este muchacho está bueno para mí. Porque hay viejos que piensan que si se meten con una jovencita van a agarrar su energía. Lo que sí es cierto que la jovencita agarra la vejez, eso sí es cierto, tenga cuidado. Y hay viejas, rucas, ¿verdad? No, de aquí sé nadie. Esas rucas que puro chavito quiere. Y esta mujer quiso violar a José, porque dice la Biblia que le quedó su ropa en sus manos. Después ella, por despecho, dijo: él me quiso violar. Pero había unos ojos que lo estaban viendo. Se dice que la verdadera integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Y eso cómo pesa, hermanos. Repito, la verdadera integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Pero sabemos que Dios sí nos está viendo, ¿o no? José eso fue lo que hizo. Él le dijo: oiga, señora, tranquila, ¿a poco no soy guapa? Sí, pero o sea, hay que reconocer esto, hermanos. El pecado que mora en uno, yo no le voy a decir: cochinos,
Pecadores, yo también soy humano. La otra vez que vino aquí un profeta y hablándole a los varones, hablaba precisamente acerca de las tentaciones. Y decía el profeta: ¿ustedes creen que yo no tengo tentaciones? Dice, cuando hay hermanitas ahí que no saben cómo vestirse y están bien buenas, dijo todavía el profeta. Dije yo, por lo menos no es religioso, ¿sí o no? Hipocresía es esto, que cuando hay gente y usted ve muchachas en tanga brasileña, ¡ay, qué horror! Sodoma y Gomorra. Pero luego va a su iPad a la 1 de la madrugada y ya está viendo pornografía. Quiero aprovechar algo. Los hombres que dejan a su esposa, por lo regular lo dejan por una peor que la esposa. Dicen, oye, ¿por qué lo dejó? Debe haber sido por una mujer más guapa. Ay Dios, lo van a ver. Redonda, redonda, chaparrita, chaparrita, redonda, redonda, barrilito sin fonda. Es un cochito cuino bien hecho. ¿Qué le vio? Saber. Entonces es una realidad que el pecado está ahí. Les hago una pregunta. ¿Será rico, será sabroso el pecado? ¿Qué creen ustedes? Si no lo fuera, ¿por qué lo hacen? Todavía le hacen así, mire, hacen whisky, cosecha del 72. ¿Cómo se llaman esos que lo prueban? Los catadores, ¿verdad? Le dan y hacen coñac ruso. Otro. Todavía le hacen así. Vodka. Y le pasan otro. Un vino francés con colección del 68. Y dice el bolo, no, son mis sobrines que te di, carnal. Ahí sigue probando los vinitos, ¿verdad? A ver, esos que fueron teporochos, ¿no les gustaba el chupe? Yo jamás he probado la famosa michelada. Dicen que es con cerveza y no sé qué tanto le ponen. Dicen que es sabrosa. Si no lo fuera, ¿por qué hay tanto teporocho? Pero bueno, lo dejemos así para que no le tiemble la carraca. Mire, y voy con esto de José. Y José prefirió ir a la cárcel antes de faltarle el respeto a su amo. Prefirió ir a la cárcel antes de que faltarle el respeto a Dios. Y ahí estuvo varios años. José el soñador. Escucha esto. Puede ser que tengamos pretextos para pecar. Dice la Biblia en Proverbios 31 que la sidra es para los amargados de ánimo, no es para los príncipes. El amargado de ánimo tiene pretexto. Es que mi papá fue teporocho, es que mi mamá me pegaba mucho, es que me corrieron desde pequeño, y tiene pretexto. Pero dice la Biblia que la sidra es para los de amargado ánimo, no es para los príncipes. El rey Lemuel, su madre ahí le está aconsejando, le dice, no, Lemuel, deja eso para los amargados, los desconsolados y los enlutados, pero para los príncipes, para los reyes, el pipí del diablo no es. Aunque usted no diga amén. Y José, yo estaba viendo, José tenía, hermanos, pretexto para pecar. Porque recuerden que era hijo de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? 4. De ahí salieron las tribus de Israel. 4 mujeres. José pudo haber dicho, bueno, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si mi papá 4 esposas tuvo.
Es que todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? Y José pudo haberlo hecho. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pedro? Dice que nosotros los cristianos fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, oro o plata fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué recibimos de nuestros padres en Cristo? Adulterio, el jugar, el golpear, el insultar, tantas cosas que a Dios no le agradan. Teníamos pretextos. Según mi padre, yo debería ser un hombre perdido completamente, según mi padre biológico. Pero según mi Padre Celestial, soy un príncipe de su pueblo, no soy cualquier cosa. Soy un hombre redimido con la sangre del Señor, al igual que los que están aquí y conocen a Cristo. Si usted es un redimido con la sangre de Cristo, usted es un príncipe, no es usted cualquier cosa. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay? No eres cualquier cosa, eres una princesa de Dios. Date a valer, date a respetar, porque eres una princesa de Dios. José solamente tuvo 2 hijos con una esposa. El papá tuvo 4 esposas y 12 hijos. Bueno, y una mujer, 13, una niña. José nada más con una mujer, 2 hijos. Qué tremendo. Él tenía pretextos. Tal vez usted diga: es que tengo pretextos para verle la cara a mi esposa. Es probable que así sea. Es que tengo pretextos para ponerle los cuernos a mi esposo, que se llama Cornelio. Hasta el nombre lo tiene, ¿verdad? Pero nada justifica que nosotros le fallemos a Dios. José tenía el pretexto, su papá 4 mujeres. La mentalidad de muchos que no conocen a Dios, porque yo la he escuchado, aunque nunca la he compartido ni de mundano. La mentalidad de muchos hombres sin Cristo es andar embarazando muchachas y decir: ay, que encuentren su tonto que los mantenga. Qué mentalidad tan pobre. Yo creo que en lo personal, hasta un perrito nacido en mi casa lo dudaría para dejarlo tirado, cuánto más un hijo. Dejan un hijo por acá, otro hijo por allá, y lo más triste, puro feíto parecido a él, que hasta uno dice: ay, este muchacho, esa estatura se me hace familiar, esa trompita se me hace familiar. Y vos no conoces a fulano, dice: hey, es mi papá, yo soy hijo de su 5ª esposa, dicen todavía. Triste su vida. Qué mentalidad de andar dejando hijos por donde quiera. La mentalidad de Gabino Barrera. No es gracioso. El pecado no da paz, porque muchos lloran y piden la paz, pero no lo tienen porque hay pecado, hay estrés. Póngase de pie, por favor, en este momento. En el nombre de Jesús les ha dado esta palabra. Y escuche acá, yo no quisiera verlo estresado, cansado. Lo único que nos puede quitar la paz es el pecado. El apóstol Pablo declaró: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. No estaba justificando el pecado, pero estaba hablando de una realidad, que somos tentados, que nuestra carne todavía es atraída por lo malo, no lo podemos negar, estamos en esta carne. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Hay personas que a veces ayunan mucho y oran mucho, y son gentes admirables en esto. Pero hay otro grupo que dice: qué bárbaro, esta hermana ya es 100% espiritual. No es cierto. En primera, porque si fuera 100% espiritual ya estaría en el cielo, no tiene nada que hacer aquí con nosotros. En segunda, porque los que más nos metemos con Dios, más tenemos que cuidarnos. Recuerde que Lucifer, lucero de la mañana, estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo, estaba Dios Espíritu Santo. Él habitaba ahí cerca de la Santísima Trinidad.
Este ángel fue acabado de hermosura y de perfección. El día de su creación se tocó música, o sea, una obra maestra de Dios. Y estaba ahí la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí estaba este ángel llamado Lucifer. ¿Y cómo es posible que aquel que estaba aparentemente más cerca de Dios, se le metió el orgullo y quiso ser igual que Dios? Y eso le costó venirse al abismo. Y después de ser un ángel hermoso, se convirtió, dice la Biblia, que es el espanto de los espantos. El pecado te afea. El pecado deforma tu cuerpo, deforma tu rostro, porque ahora pareces un prisionero. ¿Por qué? Porque estás lleno de barrotes por el pecado. ¿Por qué tu cuerpo está todo flácido? Porque lo has prestado con muchas personas. Aquel ángel que estaba cerca de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice que se paseaba en el jardín de Dios, veía al Señor. Ahora se ha convertido en lo más horrible que pueda haber en este mundo, y se llama Satanás. Y esta mañana tal vez usted diga: ahora entiendo por qué lucho, porque mi naturaleza pecaminosa quiere lo malo. Y no te echo miedo de que ores y ayunes, dedícate a Dios, pero sí quiero que entiendas que también vas a ser tentado, y que aquí en este mundo no hay ningún hombre que uno pueda decir: no, este ya la hizo, ya no tiene tentaciones. No. Y muchas veces Dios lo permite para que nosotros sepamos que la honra y la gloria es para Dios, y que sin Él no somos nada. Cierre un momento sus ojos, por favor. Quiero decirle algo así con sus ojitos cerrados. No se desanime. Cuando vengan esas tentaciones, no piense usted que por eso usted ya no es cristiano. Que las tentaciones vengan no se pueden evitar. Lo que se puede evitar es caer en la tentación. El apóstol declaró: sino que el pecado que hay en mí, en mi cuerpo de muerte, eso es lo que me hace hacer lo malo, porque hago lo que no quiero hacer. Y mientras vivamos en esta carne, todos los días, dice la Biblia que tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y el apóstol en ningún momento está justificando el pecado, no me malentienda, porque dice la palabra de Dios: el que hace los deseos de la naturaleza pecaminosa, de ahí cosechará muerte, pero el que hace los deseos del Espíritu cosechará vida y paz. Cuando tienes paz, aunque trabajes mucho, vas a tener paz, vas a tener una sonrisa en tus labios. Yo quiero preguntarle hoy: ¿dónde dejó usted esa paz que Dios le había dado? ¿Dónde está aquel gozo con el cual usted empezó este camino? Porque en el camino encontró espinos y abrojos, encontró pecados que se le fueron adhiriendo, y eso te ha quitado tu paz. Quiero estar en tu Esta mañana hago un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: arrepiéntete, conviértete. El resultado va a ser que de parte de Dios vendrán tiempos de refrigerio, tiempo de reposo. ¿Por qué te vas lejos a descansar y realmente no descansas? ¿Por qué tomas pastillitas para dormir y ni así duermes? La Biblia dice que el sueño es un regalo de Dios, pues a su amado dará Dios el sueño. Pudiéramos esta mañana decirle al Señor que nos perdone y decirle al Espíritu de Dios que nos ayude. Abre hoy tu corazón y dile: Señor, ayúdame, te necesito.
Si yo pecara, engañaría a la generación de tus hijos. Pero encontramos que una y otra vez el cuerpo está vendido al pecado, que el cuerpo todavía es corruptible, que el cuerpo todavía anhela lo terrenal porque fue tomado de esta tierra, mientras que el Espíritu que Él ha hecho morada en ti anhela lo que está en el cielo. Con Dios no tienes por qué fingir. Con Dios no tienes por qué poner una máscara. Él te conoce. A Él no tienes por qué hablarle con palabras rebuscadas. Él te conoce. Si la gente supiera las tentaciones que pasan por tu mente, te odiarían. Les darías asco. Pero ellos no saben que las mismas tentaciones o peores también las tienen ellos. Hoy el Espíritu Santo te dice: no te condeno, solo que no peques más. Hoy el Espíritu Santo habla a tu corazón y te dice que aunque nadie te entienda, Él sí te entiende. Señor, queremos depender de ti cada día. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque la lucha es diaria y constante. Si alguien ha fallado, te pido, Señor, que le perdones. Si alguien ha transgredido un mandamiento, te pido misericordia, Señor, pues tu palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, ese Espíritu que no se te va y viene, permanece en ti, pero que se contrista cuando tú pecas, y que muchas veces te habla y te dice: no lo hagas. Y cuando tú lo haces, Él se contrista, pero hoy sigue contigo todavía. O tal vez últimamente has pecado, ya no te sientes mal. Eso sí está grave. Has pecado, ya no te redarguye. Eso sí está muy grave, porque Él se ha apagado dentro de ti. Pero si hoy le pides perdón, de Él vendrá tiempo de refrigerio. Vas a tener paz en tu corazón. Se te va a quitar el mal carácter. No le vas a gritar a tus hijos. Cuando des dinero a tu esposa o tu familia, no vas a enojarte. El pecado te roba la paz, pero Cristo te ministra la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tiene nada que ver con el pecado. Sobrepasa el entendimiento, porque mientras estés a cuentas con Dios, aunque pases las peores tribulaciones, vas a tener gozo y vas a decir: Padre, gracias, porque siento tu presencia, y tendrás la seguridad de que Él está contigo. Gracias, Señor, he hablado una realidad, porque yo también soy humano, que todos los días luchamos y que todos los días estamos en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Amén, Señor. Dile un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén.